El título de este sermón es el siguiente: el cumplimiento de una promesa, la restauración de la casa de Dios. El cumplimiento de una promesa, la restauración de la casa de Dios. Quisiera comenzar con la introducción de este sermón con una palabra, o si ustedes quieren, concepto, que nos acompaña durante toda nuestra vida y nos ayuda a describirla. Y esta palabra es procesos. En nuestras vidas estamos llenos de procesos. Procesos que tienen un inicio, un desarrollo y un final. Y por lo general, cuando comenzamos con algún proceso en nuestra vida, lo comenzamos con un objetivo o una meta en mente. Como por ejemplo cuando nuestros hijos o nosotros mismos vamos cerrando procesos y quemando etapas en el área escolar. Cuando pasamos del área preescolar, después el área básica y después cuarto medio, terminando la enseñanza media. En lo personal, me recuerdo de mi licenciatura de cuarto medio. Obviamente se hace una ceremonia, se invitan a los padres y para mi licenciatura fueron mis dos papás y también mi polola de aquel entonces, que ahora es mi señora, la Caro. Y después de la licenciatura y esta ceremonia, que celebraba el cierre de un proceso largo de 14 años, mis papás me llevaron a cenar a un reconocido restaurante que se llama La Motoneta aquí en Chillán. Y este gesto no era porque sí, era un gesto de alegría, un gesto de celebración por el cierre de un proceso tan largo. Y ahora, también tenemos otro tipo de procesos en nuestras vidas, como por ejemplo la construcción de una casa propia o la postulación a una casa. Por lo general puede ser es un proceso que comienza con alegría, con anhelo. Entre medio tiene sus dificultades, puede ser largo, pero sin dudas, cuando llegamos al final y tenemos esa llave en nuestras manos, es una alegría tremenda la que sentimos. Y así pudiera estar toda la mañana hablando de distintos procesos que pasamos en nuestras vidas. Procesos que son más felices y otros que son más tristes. Y ahora, ¿qué tiene que ver Nehemías 12 con el tema de los procesos? Bueno, lo que acabamos de leer es el cierre de un largo proceso que vivió el pueblo de Israel en un periodo determinado. Un proceso que tuvo un inicio, un desarrollo y un final. Y para verlo claramente, no solamente tenemos que verlo a la luz del libro de Nehemías, sino que también a la luz del libro de Esdras y verlos como una historia conjunta y completa. Un proceso que tiene como fin y objetivo restaurar la casa de Dios. Restaurar la casa de Dios. Que tiene tres elementos importantes: un pueblo, un templo y una ciudad. El pueblo, que eran los judíos que habían sido exiliados y llevados cautivos por el imperio de Babilonia por causa del pecado del pueblo, tenía que volver a trabajar en la construcción de la casa de Jehová. Esto lo podemos ver en el libro de Esdras, cuando se lleva el primer grupo de judíos, ¿cierto?, de Babilonia, para que fuera a trabajar en la reconstrucción del templo. Vemos cómo la providencia del Señor se hace manifiesta usando incluso a un rey pagano, y Él envía a este grupo de judíos para poder reconstruir el templo. Y en este libro de Esdras, como les digo, vemos cómo se restaura la adoración y se reconstruye el templo en el cual debía habitar la presencia del Señor. Luego, en Nehemías, vemos cómo se comienza a trabajar en la muralla que también estaba destruida. Vemos cómo se comienza a trabajar en una ciudad que estaba desalojada y en ruinas. Y desde el capítulo 7 hasta acá, vemos el proceso de restauración del pueblo en la ciudad de Jerusalén. También, según lo que se ha expuesto anteriormente, hemos visto los conflictos internos y externos que vivió el pueblo de Israel en este proceso de reconstrucción de la casa de Jehová. También vimos cómo el pueblo fue expuesto ante la ley de Jehová, fue expuesto ante la palabra del Señor y fue instruido en su palabra, y este evento lo llevó al arrepentimiento, lo llevó a querer cumplir la ley del Señor. Y también vemos un proceso de avivamiento y de reforma. Esta palabra última que nos gusta tanto a nosotros los reformados, la reforma. Una palabra que en su definición más básica es volver al fundamento, volver a la palabra del Señor.
que es precisamente lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y más reciente aún, el domingo anterior, cuando nos expuso Pablo acá el sermón, vimos cómo se repobló esta ciudad, que ya había sido reconstruido el templo, los muros, y también que necesitaba que fuera construida la ciudad con las viviendas, etc. Y ya sin más preámbulo, vamos al primer punto de este sermón. Este punto que lleva por título Líderes conforme al designio de Dios. Líderes conforme al designio de Dios. Y este primer punto está contenido en los versículos del 1 al 26. Y al igual que el Pablo la semana pasada, no voy a leer de nuevo la genealogía porque, es una lista de nombres larga y encima que son nombres difíciles de pronunciar. Pero vamos a ver algunas cosas interesantes que podemos aprender de esta genealogía y que el Señor nos quiere hablar. Y usted se podrá preguntar, ¿qué cosa tan interesante o importante podemos encontrar en una genealogía? Si por lo general cuando nosotros estamos en nuestra lectura de la Escritura y llegamos a la genealogía nos puede dar un poco de flojera, porque como les decía es una lista de nombres extensa y encima son nombres difíciles de pronunciar. Tanto así que a veces incluso nos saltamos la genealogía en nuestra lectura. Bueno, lo primero que podemos ver de esta genealogía es que es una genealogía exclusiva de la tribu de Leví. Recordemos que Israel estaba compuesto por 12 tribus y el Señor había designado a cada tribu funciones específicas. Y en el caso de la tribu de Leví, ellos estaban encargados de todos los asuntos de la adoración. Y esto es relevante porque después de la lectura de la genealogía vemos cómo se va a dedicar la muralla que había sido recién construida. Y quienes debían dirigir este proceso eran precisamente los levitas, porque era un proceso de culto al Señor. Y dentro de las cosas que quisiera destacar de esta genealogía, entendiendo el contexto de reforma, de volver a la Escritura, de volver a la palabra del Señor que estaba viviendo el pueblo de Israel, es que vemos que las cosas no se estaban haciendo a la pinta del pueblo. Las cosas no se estaban haciendo a la pinta de los líderes, sino que las cosas se estaban haciendo según el mandato y designio del Santo de Israel. Si usted tiene la oportunidad de leer el libro de Números, los capítulos 3 y 4, se va a dar cuenta que dentro de la tribu de Leví habían distintos clanes, distintas familias, si quiere llamarla así usted, y cada uno de estos clanes o familias tenía funciones específicas en el cuidado del tabernáculo, la tienda de reunión y en la adoración. Y esto es lo que vemos precisamente en Nehemías 12, del 1 al 26. Vemos sacerdotes encargados de la alabanza y porteros encargados de la guardia. Otro aspecto relevante de esta genealogía es que cuida la legitimidad del sacerdocio, puesto que al tener el registro de los descendientes de la tribu de Leví, no había cabida para que una persona si quisiera pasar por levita y dijera, hoy yo vengo aquí, yo soy levita, soy de tal aquí y allá. Y eso es algo que nosotros podemos ver en el capítulo 2 de Esdras. Vemos cómo algunos hombres se quisieron hacer pasar por levitas y a causa de la revisión de la genealogía se dieron cuenta de que no eran levitas y fueron estos hombres considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Y según lo que hemos visto hasta aquí, es que en aquel tiempo el liderazgo y servicios en asuntos de la adoración se definía según un linaje y según la descendencia de la tribu de Leví, ¿cierto? Y quienes hacían de mediadores entre los hombres y el pueblo de Dios eran precisamente estos hombres. Y ahora, si estamos viendo un tema de liderazgo, estamos viendo un tema de adoración, y vemos que todo esto tenía que ver con un linaje, ¿qué tiene que ver con nosotros ahora? ¿O qué enseñanza nos puede dejar? Algunas de las cosas que podemos aprender de esta genealogía y de este texto es que los líderes de nuestra iglesia nunca deben ser según nuestros gustos, según nuestras preferencias, porque es mi amigo, porque me cae bien, o porque en su trabajo secular tiene algún puesto de liderazgo y lo vemos quizás como referente. Nunca debe ser según nuestras preferencias. Por eso es importante que si usted es miembro de esta iglesia, o usted va a ser miembro de esta iglesia, cuando vaya a proponer a algún hermano
para el oficio de diácono, para el oficio de presbítero, usted primero examine si este hermano cumple con las características que demanda el Santo de Israel. Examine lo que dice la Escritura por sobre un estatuto. Porque para nosotros, la norma que norma es la Escritura. La Escritura está por sobre cualquier confesión, con cualquier estatuto escrito por hombres. Y es penoso y ha sido preocupante para mí cuando he escuchado a hermanos laicos y líderes hablar de los estatutos como si fueran la norma que norma, como si los estatutos estuvieran por sobre la Escritura, usando los estatutos para justificar postulaciones a oficiales de la Iglesia que según lo que demanda el Señor no cumplen, pero según los estatutos sí cumplen. Según los estatutos pasó un tiempo determinado, ya este hermano se puede postular. Y la palabra del Señor queda en segundo, en quinto plano, porque primero son los estatutos. Y después de eso vemos oficiales que dañan y destruyen la iglesia de Cristo. Y nos preguntamos, ¿por qué la iglesia está mal? Pero es un deber de nosotros, no solo proponer, sino que también votar por aquellos hermanos que cumplan con los estándares que demanda el Señor. Otra enseñanza maravillosa que nos recuerda esta genealogía es que ya no dependemos de hombres ni líderes para acceder a Dios, pues Cristo, el sacerdote perfecto, se entregó en sacrificio por nuestros pecados y murió en la cruz por nosotros, por lo que tenemos acceso directo al Padre a través del Hijo. Y así terminamos nuestro primer punto y pasamos al segundo punto, que se titula El gozo de un pueblo consagrado. El gozo de un pueblo consagrado, que lo encontramos contenidos en el capítulo 12 del versículo 27 al 43. Y este segundo punto vamos a dividirlo en dos actos. El primer acto lo vamos a ver del versículo 27 al 30 y el segundo acto lo vamos a ver del versículo 31 al 43. Veamos lo que nos dice el primer acto. En la dedicación de la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos, acompañados de címbalos, arpas y liras. Y se reunieron los hijos de los cantores del distrito alrededor de Jerusalén, de las aldeas netofatitas de Bet Gilgal y de los campos de Geba y Asmavet, pues los cantores habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas se purificaron. También purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Los años que pasaron en este proceso, desde que se envía al primer grupo de judíos, que lo vemos en el libro de Esdras, a reconstruir la ciudad, a reconstruir el templo, hasta Nehemías, lo que estamos viendo hoy, fueron alrededor de 93 años. O sea, pasaron entre 4 y 5 generaciones para que se cumpliera este proceso de restauración de la casa de Dios. Y esta restauración conjuga 3 elementos importantes que le había mencionado antes: el templo, el pueblo y la ciudad. No fue un proceso de restauración corto, sino al contrario, duró casi un siglo. Y aquí te voy a pedir que te pongas en los zapatos de estos hermanos israelitas, que imagines el gozo y el regocijo que ellos experimentaron. Considera algún evento importante en tu vida, los que pusimos cuando cerramos procesos educativos, cuando recibimos nuestra casa y sentimos gozo. Y a veces estos procesos duran 14 años, 5 años, duran menos. Estos hermanos esperaron 93 años y algunos esperando murieron. Y no era cualquierito. No era cualquier evento. Veamos lo que nos dice Deuteronomio 30, versículos del 1 al 5. Y sucederá que cuando todas las cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma conforme a lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti, y te recogerá de nuevo de entre
los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor te recogerá y de allí te hará volver, y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Estos judíos estaban viviendo el cumplimiento de esta promesa. Estaban experimentando la fidelidad del Señor. Por eso es que leemos que el pueblo reúne a todos los levitas que estaban tanto afuera de la ciudad como los que estaban dentro, para dedicar la muralla al Señor y entonar cánticos con acción de gracias y alegría. También vemos que ellos no proceden directamente a dedicar la muralla, sino que primero los levitas y los sacerdotes se purifican a sí mismos y luego purifican al pueblo. Y esto nos recuerda que el pueblo entero debía ser santo y apartado para servir a Dios. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, nos dice Éxodo 19, versículo 6. Y también purificaron los muros y las puertas, lo que refuerza la idea de que no solo el templo, sino que también la ciudad era casa de Dios. Luego, en la segunda sección de este punto, la encontramos, como les decía anteriormente, en los versículos 31 al 43, y dice así: Entonces hice subir a los jefes de Judá sobre la muralla, conformé 2 grandes coros. El primero marchaba hacia la derecha, por encima de la muralla, hacia la puerta del muladar, y tras ellos iban Osaías y la mitad de los jefes de Judá, con Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías, Jeremías, así como algunos de los hijos de los sacerdotes con trompetas, y Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus parientes, Semaías, Azarreel, Milalai, Gilalai, Mai, Natananel, Judá y Hananí, con los instrumentos musicales de David, hombre de Dios. Y el escriba Esdras iba delante de ellos. Y a la puerta de la fuente subieron directamente las gradas de la ciudad de David, por la escalera de la muralla, por encima de la casa de David, hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro marchaba hacia la izquierda, y yo iba tras ellos con la mitad del pueblo por encima de la muralla, pasando por la torre de los hornos hasta la muralla ancha, por la puerta de Efraín, junto a la puerta vieja, junto a la puerta del pescado y la torre de Hananeel, y la torre de los 100 hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la guardia. Luego los 2 coros tomaron su lugar en la casa de Dios. También yo, la mitad de los oficiales conmigo y los sacerdotes, Eliacín, Maasías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Hananías con trompetas, y Masaías, Seamías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malquías, Elam y Eser, los cantores cantaban, con su director Israías. Aquel día ofrecieron gran cantidad de sacrificios y se regocijaron porque Dios les había dado mucha alegría. También las mujeres y los niños se regocijaron. Y ojo aquí, el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Lo primero que podemos ver en esta sección es la relevancia e importancia que tiene la alabanza en el culto a Dios. Vemos la formación de 2 grandes coros que estaban compuestos por un director del coro, estaban compuestos por sacerdotes, estaban compuestos por levitas que tocaban instrumentos musicales. Cada coro también tenía a la mitad de los jefes del pueblo y cada coro tenía a la mitad del pueblo. Es interesante el contraste del texto con algunas posturas actuales sobre la alabanza y la adoración. Hay quienes sostienen que en el culto ni siquiera debieran usarse instrumentos musicales en la alabanza. ¿Y qué podemos decir? Podemos decir que quizás estos hermanos nunca han leído Nehemías 12, donde de manera especial se cita tanto en la genealogía que leímos como en la porción de los levitas que tocaban instrumentos musicales. El pueblo de Cristo se caracteriza por ser alegre, en contraste con otras religiones. Y lo podemos ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, a través de los Salmos, y en el Nuevo Testamento, en los himnos que creó la iglesia primitiva, y son himnos que cita Pablo en sus epístolas. También
lo vemos a través de los coros, de los himnos y de las alabanzas que han escrito nuestros hermanos a través de la historia, en respuesta a las acciones de nuestro Dios en favor nuestro, particularmente en la vida, muerte y resurrección de Cristo, que aseguró nuestra salvación. Otro aspecto relevante es ver la pluralidad en el liderazgo. Ya no tenemos a Esdras o a Nehemías como líderes prominentes. De hecho, Esdras, si bien es cierto, va liderando el primer coro. Esdras es mencionado al final de la lista. Y por su parte, Nehemías derechamente iba al final del segundo coro, iba en la parte de atrás. Y si nosotros retrocedemos algunos capítulos atrás, del capítulo 7, Nehemías recién se vuelve a mencionar en esta sección. Y vemos que en esos capítulos anteriores, quienes toman relevancia como líderes son los líderes del pueblo. Y de esta manera el texto nos muestra que desde antes de que se fundara la iglesia, el pueblo de Dios era liderado por grupos de hombres, por grupos de ancianos, por grupos de oficiales, no de una manera episcopal, sino más a una manera presbiteriana. Luego vemos que ambos coros, mientras entonaban la alabanza, habían recorrido por completo la muralla, uno hacia el norte y el otro hacia el sur. Y el texto no nos muestra una cantidad exacta de cuántas personas había en cada coro, pero sí podemos deducir que eran muchas personas. Este recorrido nos recuerda algo muy importante que se mencionó el domingo anterior, que Dios no necesita de nuestros dones, de nuestras habilidades, no necesita de nosotros para cumplir sus propósitos. Nos recuerda que Él usa hombres débiles para avergonzar a los sabios de este mundo. ¿Tú recuerdas las burlas de los enemigos de Israel cuando ellos estaban edificando el muro? ¿Cómo se burlaban porque los hombres que estaban trabajando en la obra no eran constructores, no eran albañiles? Quizás algunos sabían de construcción, pero los menos. Entre sus burlas decían que después de que estuviera construido el muro, si solo una zorra viniera a tocarlo, este muro caería. Pero esto no fue así. Veamos lo que nos dice 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 28. Pues consideren, hermanos míos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Esto nos recuerda lo siguiente. Este recorrido por la muralla nos recuerda lo siguiente: que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres y que la obra no depende de nosotros, no depende de tus habilidades, no depende ni siquiera de tu servicio, depende de Cristo, depende del Señor. Y al final de esta sección vemos cómo el pueblo llega al templo y hace sacrificios. Y el gran regocijo en pleno de todo el pueblo. También las mujeres y los niños se regocijaron. Se regocijaron tanto que la bulla de alegría se oía de lejos. Y acá podemos ver un contraste con Esdras. En Esdras también se escuchó una bulla desde lejos, cuando aquellos que estaban trabajando en la reconstrucción del templo echaron los cimientos. Pero esta bulla fue distinta, porque los más ancianos, los más mayores, que habían visto el templo anterior, cuando se echaron los cimientos del templo, se pusieron a llorar, porque el templo nuevo no era tan grande como el anterior. Y los más jóvenes se empezaron a alegrar y gritaban de gozo y alegría por estar cumpliendo los propósitos del Señor. Y este bullicio de aquella vez fue una mezcla entre llanto y alegría. Pero ahora se escuchaba una bulla plena de regocijo. Y esta alegría no era porque los hombres que trabajaron en la reconstrucción terminaron lo que se habían propuesto. Esta bulla y alegría era porque el Señor cumple sus propósitos y promesas. Hermanos, los judíos de aquel tiempo estaban gozosos por un cumplimiento parcial de una restauración mayor que iba a venir.
una restauración mejor y nueva a través de Cristo. Esta restauración donde ya no es necesario ir al lugar físico para estar en la presencia de Dios o alabarle. Veamos lo que promete el profeta Ezequiel y se cumple a través de Cristo. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces, si nosotros disfrutamos de una mejor y nueva restauración, ¿qué tan gozosos estamos? ¿Cuánto estamos preparándonos domingo a domingo para venir a alabar a nuestro Señor? En esta porción, el texto nos está llamando a que como iglesia renovemos día tras día nuestro gozo y regocijo en el Señor por las obras que Él hace en favor nuestro. Nos llama a ser más agradecidos. Nos llama a recordar la obra de Cristo en su vida, muerte y resurrección. La segunda persona de la Trinidad, hermanos, el Hijo, Dios se hizo carne. Vivió una vida perfecta por ti, algo que tú no podías cumplir. Y fue quebrado y molido en la cruz del Calvario por tus pecados. Y resucitó al tercer día. ¿Cuán mayor gozo no deberíamos tener nosotros que estos judíos que celebraban una restauración parcial? Nosotros tenemos una restauración ya más plena que se cumple a través de Cristo. Y ya, para ir finalizando, pasemos al tercer punto y final de este sermón. Que se titula La respuesta natural de un pueblo consagrado. La respuesta natural de un pueblo consagrado. Y este punto lo encontramos entre los versículos 44 al 47. Aquel día fueron designados hombres a cargo de las cámaras destinadas a almacenes de las contribuciones, de las primicias y de los diezmos, para que de los campos de las ciudades recogieran en ellas las porciones dispuestas por la ley para los sacerdotes y los levitas. Pues Judá se regocijaba por los sacerdotes y levitas que servían. Ellos ministraban en la adoración de su Dios y en el ministerio de la purificación, junto con los cantores y los porteros, conforme al mandato de David y de su hijo Salomón. Porque en los días de David y Asaf, en tiempos antiguos, habían directores de los cantores, cánticos de alabanza e himnos de acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba las porciones correspondientes a los cantores y los porteros como se demandaba para cada día, y consagraban parte para los levitas, y los levitas consagraban parte para los hijos de Aarón. Hace unos domingos atrás se trató un tema muy importante y que nosotros por lo general queremos sacarle el quite en nuestras conversaciones y también cuando estamos en las predicaciones. Y este tema es los diezmos. Por lo general, se nos hace fácil comprometernos con el Señor, con una asistencia a la iglesia, con participar en distintas actividades, con nuestros tiempos devocionales individuales que tenemos hacia el Señor, o incluso orar de una cantidad específica de horas al día, entre otras cosas. Y regularmente nos predicamos entre nosotros mismos, los miembros de la iglesia, que es importante depender de Dios. Y se nos hace fácil decirlo, incluso en ciertas áreas, practicarlo. Practicar la dependencia al Señor. Pero cuando llegamos al momento de hablar de plata, ahí como que cambia un poquito la cosa. Y en este punto, pareciera que no es tan importante depender de Dios para nosotros. Y comenzamos a excusarnos con cualquier cosa. Pero nuestras excusas no dejan de ser eso. Excusas para no cumplir con lo que el Señor nos ha demandado. Incluso a veces tratamos de limpiar nuestras conciencias dando diezmos con cantidades ínfimas. Esto sin duda puede ser entendible en momentos o en casos especiales, cuando estamos pasando por crisis económicas, cuando estamos incluso recibiendo las consecuencias de nuestra mala administración de los bienes que el Señor nos da. O a veces para hacernos el hábito de diezmar. Puede ser entendible en estos casos, pero no debe ser una práctica habitual en nuestras vidas. Pasar por alto
el cumplimiento al que el Señor nos lleva, el cumplimiento de nuestros diezmos y ofrendas. El diezmo es el 10% de nuestro ingreso. Hay algo que a los comienzos de la fuente, en una liturgia, me marcó, fue que el hermano que tenía la liturgia, un día, en el momento de la ofrenda, dijo lo siguiente. Dijo que uno no da hasta que le duela, uno da hasta que se goza. Y me surge la pregunta, ¿no estamos gozando, ofrendando al Señor? ¿No estamos gozando cuando damos nuestros diezmos, mostrando la dependencia que tenemos de Él? En la porción que vimos recién, vemos que diezmar es una respuesta natural de un pueblo que se está consagrando al Señor, de un pueblo que le está buscando, de un pueblo que se está santificando. También vemos que la respuesta de los levitas es sabia, porque ellos no se aprovechan de que el pueblo está cumpliendo con lo que el Señor demanda. Ellos están administrando de manera sabia los bienes que son del Señor, con una correcta administración para ellos y para los sacerdotes. Los líderes no buscaron sacar provecho de esta posición, no buscaron pegarle una manotea más a lo que es del Señor, sino que cumplieron con lo que el Señor les demanda. Y el texto nos enseña y muestra que al deben esta área, que el no diezmar y alabar al Señor por medio de nuestras ofrendas es una señal de lo lejos que podemos estar de Él. Por tanto, hermanos míos, busquemos honrar al Señor con todo lo que somos y todo lo que tenemos, pues nada nos pertenece, todo es de nuestro Dios, y nosotros somos llamados a ser buenos administradores de lo que el Señor nos da. El Señor nos ayude, hermanos. Oremos.